Hoy me dijo algo que no esperaba escuchar. Me senté en la sala, mirándolo, y él me miraba de vuelta con una calma que me asustó. Prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposa. Las palabras cayeron pesadas, como piedras. No era enojo ni provocación. Era certeza. No supe cómo reaccionar. Respiré hondo. Intenté sonreír. No pude. Seguía allí, parado, como si hubiera leído mis pensamientos antes de que los pensara. Recordé el día que nació. Pequeño, frágil, ojos curiosos que me estudiaban. Nunca imaginé que tendría que decidir entre mí y otra persona. Nunca imaginé que sentiría una punzada tan fuerte de impotencia. La casa estaba en silencio. O tal vez era yo, que estaba sordo a todo lo que no fueran esas palabras. En el desayuno, el ruido de la cafetera, el canto distante de un pájaro, el sonido de la leche cayendo en la taza, todo parecía pequeño, casi irrelevante. Lo que importaba ahora eran esas palabras. ¿Y qué haría con ellas? Intenté hablar. Le pregunté si conocía el peso de lo que decía. Dijo que sí. No estaba siendo dramático. No era terquedad. Era realidad. Estaba construyendo su vida. Y comprendí que, tal vez, mi papel no era controlar, ni decidir, ni proteger. Solo observar. Pasé el día reflexionando. Caminé por la casa, moví libros antiguos, revisé papeles en la mesa de la sala. Cada objeto me recordaba momentos que creía importantes. Y, de repente, entendí que todos eran pasajeros. Que nada de lo que acumulaba podía competir con la vida que él estaba viviendo. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por saber que no me necesitaría como antes. Alivio porque podía elegir por sí mismo. Por la tarde fui al parque. Él no vino. Me senté en un banco de madera, observé niños corriendo, perros jugando. Las hojas caían lentamente, girando en el aire, indiferentes al tiempo, indiferentes a los dilemas humanos. Respiré hondo. Pensé en mi propia vida, en las decisiones que había tomado. ¿Cuántas veces también prioricé a alguien o algo y luego sentí culpa? ¿Cuántas veces confundí amor con obligación? Recibí un mensaje suyo: papá, sé que duele. Pero es así como me siento. Lo leí y releí. No había ira, ni culpa, ni disculpas. Había claridad. Y, extrañamente, alivio. Porque estaba siendo honesto. Y si había algo que siempre quise para él, era exactamente eso, honestidad. Por la noche cené solo. Miré la silla vacía, preguntándome si se habría sentido juzgado. No quería que lo sintiera. Pero sabía que, de alguna manera, ya lo sentía. Recordé todas las historias que le contaba cuando era niño. Historias de coraje, de decisiones difíciles, de enfrentar el miedo. Ahora veía, en la vida real, una de esas historias sucediendo. Y dolía, pero era hermoso. Antes de dormir, me senté en la cama y tomé un cuaderno antiguo. Empecé a escribir. No palabras bonitas, ni filosofías listas. Solo mis impresiones. Él me eligió de una manera que no esperaba. No como hijo que obedece, sino como ser humano que siente. Duele, pero es correcto. Cerré los ojos y sentí un peso salir del pecho. No desapareció, pero cambió de lugar. La madrugada llegó silenciosa. El reloj marcaba las horas, pero parecía que el tiempo estaba detenido dentro de mí. Pensé en cómo sería mañana, y luego. No sabía si volvería para un abrazo, o si tendría que esperar a que encontrara su camino solo. Pero entendí que no necesitaba controlarlo. Podía simplemente existir para él, sin exigir presencia, sin exigir decisiones que no eran mías. Me dormí pensando en libertad. No la mía, sino la suya. La libertad de decidir, de amar, de perder, de ganar. La libertad de ser humano, completo, imperfecto. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí esperanza. A la mañana siguiente, desperté con el sol atravesando la ventana. La habitación estaba silenciosa, pero el silencio no me consolaba como antes. Pensé en él. Pensé en la frase que me mantuvo despierto toda la noche. Prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposa. Todavía resonaba en mi mente, sin desvanecerse. Desayuné solo, observando el vapor del té subir y disolverse en el aire. Cada gesto parecía ritual, casi automático, y aún así llevaba una extraña intensidad. Recordé momentos antiguos, pequeños actos que ahora parecían señales de algo que nunca comprendí completamente. Como cuando aprendió a caminar y tropezó, y corría a sostenerlo, sintiendo una mezcla de miedo y orgullo. Toda la vida estuvo hecha de pequeñas decisiones, y ahora comprendía que algunas no eran mías para controlar. Salí a caminar. Las calles estaban vacías. El viento frío golpeaba mi cara, trayendo recuerdos de conversaciones antiguas, consejos que intenté dar y que no siempre quiso escuchar. Pero siempre escuchó de alguna forma, incluso cuando ignoraba, y ahora usaba esa autonomía para definir su vida. Sentí un nudo en el pecho.
Un nudo que dolía, pero que también tenía un extraño alivio. Estaba creciendo. Tenía que aceptar que mi papel cambiaba, que mi presencia ya no era obligatoria, sino deseada o prescindible. Pasé por una librería. Entré por impulso. Hojeé libros que antes nunca me llamaban la atención. Las palabras impresas parecían llamarme de vuelta a algo esencial. Comprendí que la lectura podía ser una forma de entenderme, de reorganizar pensamientos que parecían caóticos. Por la tarde, me llamó. Su voz era firme, pero tranquila. Habló sobre el trabajo, sobre planes futuros, sobre ella. Escuché, sin interrumpir, absorbiendo el tono de responsabilidad y cuidado que ponía en cada palabra. Comprendí que estaba construyendo su propia vida, y eso no disminuía el amor que nos teníamos. Al contrario, parecía reforzar algo que nunca había entendido plenamente. El amor verdadero no aprisiona, no exige sacrificios de quien no quiere hacerlos. Por la noche, cené con amigos. Reímos, compartimos historias banales y profundas, como si el mundo fuera al mismo tiempo pesado y ligero. Pero mi mente estaba con él. Pensé en las decisiones que enfrentaríamos en el futuro y en cómo nuestras vidas se entrelazaban de formas inesperadas. Cuando llegué a casa, me senté en mi sillón favorito. La habitación estaba oscura, solo la luz de la calle entraba por las cortinas. Tomé mi cuaderno de nuevo y empecé a escribir sin pensar demasiado. Escribí sobre miedo, sobre amor, sobre libertad, sobre pérdida. Escribí sobre mí y sobre él, sobre cómo era posible sentir dolor y orgullo al mismo tiempo. Me dormí pensando en futuras conversaciones con él, en risas, en pequeñas cenas, en paseos inesperados. Y comprendí que la vida no necesitaba grandes gestos para ser plena. Pequeños momentos, honestos y compartidos, eran suficientes para crear lazos que resisten al tiempo y a la distancia. Por primera vez sentí que había espacio dentro de mí para aceptar, para sentir sin miedo, para existir sin controlar. Y, aunque imperfecto, ese sentimiento tenía un peso ligero, casi liberador. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y reflexión. Venía a visitarme a veces, pero no con la frecuencia que esperaba. Al principio sentí un pinchazo de soledad, una extraña sensación de vacío. Pero pronto comprendí que eso no significaba distancia, solo espacio. Un espacio que él necesitaba para crecer y que yo necesitaba para entender mi propio papel. Caminé por el barrio, observé a la gente, a los perros jugando, a los cafés llenos de murmullos. Todo parecía menor frente a lo que estaba aprendiendo sobre mí mismo y sobre él. Pensé en cómo siempre quise protegerlo de todo, como si eso fuera amor. Ahora entendía que amar es dejar ir, permitir que la vida lo moldeara, aunque eso significara dolor para ambos. Una tarde me senté en el balcón con un libro, pero no pude leer. Mi mente estaba ocupada con recuerdos y escenarios posibles. Imaginé decisiones que podría tomar, caminos que podrían acercarlo o alejarlo. Cada posibilidad traía un nudo en el pecho, pero también un extraño alivio. Estaba vivo, sentía, decidía. Por la noche recibí un mensaje suyo. Corto, directo: papá, gracias por entender. Lo leí y releí. Un simple gracias, pero cargado de significado. Sentí que algo dentro de mí se liberaba. No era completo, no era perfecto, pero era progreso. Cené solo, y por primera vez, el silencio de la casa parecía acogedor. No estaba vacío, estaba lleno de presencia, la suya, aunque ausente. Recordé las veces que intenté controlar cada paso, cada decisión. Ahora veía que el control era una ilusión. Lo que importaba era confianza, respeto y amor. No necesitaba demostrar nada, ni exigir nada. Solo estar. Empecé a escribir de nuevo, no sobre él, sino sobre mí, sobre miedos antiguos, deseos, la necesidad de aceptar que la vida sigue, que el amor no atrapa, que la libertad es un acto de coraje. Escribí sobre orgullo y nostalgia, sobre errores y aciertos, sobre cómo cada decisión moldea, transforma y enseña. Me dormí muchas noches pensando en caminos, futuros y posibilidades, pero sin la ansiedad que antes me dominaba. Había paz, aunque imperfecta, aunque parcial. Finalmente comprendí que aceptar no significa estar de acuerdo con todo, ni evitar el dolor. Significa permitir que la vida siga, que cada uno elija, que cada momento se viva con honestidad y presencia. Y al reflexionar sobre todo esto, sentí que, a pesar de la complejidad y las pérdidas inevitables, estábamos construyendo algo sólido: respeto, confianza y amor. Algo que resistiría el tiempo y las circunstancias, aunque fuera diferente de lo que había imaginado. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar tranquilo, sabiendo que tanto él como yo estábamos exactamente donde debíamos estar. Con el tiempo, comprendí que cada encuentro con él se había vuelto más ligero. No había exigencias ni expectativas exageradas, solo presencia y escucha. Hablaba de proyectos, sueños, decisiones que me asustaban y me llenaban de orgullo al mismo tiempo.
Cada palabra suya mostraba madurez y responsabilidad. Comencé a notar pequeños detalles, como fruncía el ceño al pensar, como sonreía al recordar algo gracioso, como tomaba la mano de ella al hablar de planes. Sentí que estaba aprendiendo algo nuevo sobre el amor y la libertad, algo que nunca había comprendido completamente. Empecé a observar más, a juzgar menos, a confiar en que sabía lo que hacía. Y eso no disminuía mi papel como padre, solo lo transformaba. A veces me sentaba solo y pensaba en todas las conversaciones que habíamos evitado, en las pequeñas lecciones que me había dado sin darse cuenta. Cada reflexión traía mezcla de nostalgia y orgullo, tristeza y alegría. Todo coexistía sin necesidad de explicación, sin resolución inmediata. Un día me invitó a almorzar. Acepté sin dudar. Nos sentamos a la mesa, reímos de historias antiguas, compartimos recuerdos, y sentí algo profundo. Conexión sin exigencias, amor sin presión, comprensión sin exceso de palabras. Salí de allí con una sensación de ligereza que no sentía hacía años. Caminando de regreso a casa, observé árboles, hojas, cielo. Todo parecía más claro, como si los días de tensión y miedo hubieran dejado espacio para algo mayor, confianza y aceptación. Comprendí que crecer no era solo para él, yo también aprendía a ser adulto, a enfrentar decisiones difíciles, a sentir sin sofocar. Pasé noches escribiendo, registrando pensamientos, miedos y pequeñas victorias. Cada palabra era un recordatorio de que la vida continúa, que el amor no encadena y que la libertad es un acto de valentía. Me dormí muchas noches pensando en caminos, futuros y posibilidades, pero sin la ansiedad que antes me dominaba. Había paz, aunque imperfecta. Finalmente comprendí que aceptar no significa evitar el dolor. Significa permitir que la vida siga, que cada uno elija, que cada momento se viva con honestidad y presencia. Y al reflexionar sobre todo esto, sentí que, a pesar de la complejidad y las pérdidas inevitables, estábamos construyendo algo sólido, respeto, confianza y amor. Algo que resistiría al tiempo y las circunstancias, aunque fuera diferente de lo que imaginé. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar tranquilo, sabiendo que tanto él como yo estábamos exactamente donde necesitábamos estar.